Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. En esta ocasión traigo para ti algo que de verdad es de lo que más me han estado solicitando. Todas las funciones del ultrasonido 6 en 1 y 3 en 1. Pero antes de iniciar, quiero hablar un poquito sobre esta situación de los portátiles. El medio se ha llenado de una venta impresionante de aparatos portátiles para profesionales de la cosmética y no profesionales. La verdad es que esto yo lo veo como un gran riesgo. Y me he decidido a hacer este video por las preguntas que ustedes me realizan. Porque son preguntas donde va de por medio la salud de ustedes. Así es que quiero presentarles este primer video de 3 que hago de este 6 en 1 y 3 en 1, solamente diciéndoles que un aparato portátil nunca puede sustituir el trabajo de una profesional o de un profesional de la cosmética. Por los productos que utilizamos, por las técnicas combinadas que utilizamos, la electroestética combinada que utilizamos para ustedes. Insisto, hago este video para que le den un buen uso a ese portátil en casa, pero también teniendo en cuenta que un aparato no les va a dar todo lo que ustedes buscan, ¿sí? Como reducción, celulitis, envejecimiento. Dentro de la cosmética, un aparato no lo es todo. Son nuestras manos, son los cosméticos profesionales que utilizamos con ustedes y también la electroestética combinada, es decir, varios aparatos para conseguir un objetivo. Pero a ti que eres profesional de la cosmética y que tienes este portátil, espero que también este video te sirva. O a ti que no eres profesional de la cosmética, te doy estos videos para que hagas una buena aplicación en casa, que tengas resultados y que no corras riesgos de salud sobre todo. Así es que vamos a empezar con este primer video donde en cada uno voy a ir respondiendo tantas de sus preguntas. Bueno, pues aquí están los dos portátiles que les mencioné, el 6 en 1 y el 3 en 1. Primero vamos a ver las diferencias. Este es el único video donde hablo del 3 en 1, puesto que sus funciones, que también trae el 6 en 1, es el de la fototerapia, el ultrasonido y la electroestimulación. El 6 en 1 trae aparte la corriente galvánica para hacer ionización o galvanización y también trae los guantes con electroestimulación. Así es que voy a empezar a hablar de las contraindicaciones y abordo las contraindicaciones en primer plano por las preguntas que ustedes me han estado haciendo y también porque los videos que circulan sobre estos portátiles, pues la verdad es que no son adecuados, sobre todo cuando veo que un ultrasonido lo utilizan en rostro de este tipo. Voy a empezar a hablar del ultrasonido, es decir, de la función de ultrasonido, que en el 6 en 1 prendemos y en la parte de abajo viene y según yo vaya presionando es la intensidad que yo puedo seleccionar. Voy a partir de algo muy importante. Según la ficha técnica de este portátil que viene en esta parte del instructivo, dice que tiene una potencia de 6 watts. Partiendo de ahí, 6 watts es demasiada potencia para hacer un trabajo en electroestética. Lo recomendable es movernos entre 0.5 y hasta 3 watts. Así es que, por ejemplo, si este trae 3 niveles de potencia y es de 6 watts, yo entiendo que cada nivel es de 2 watts.
yo te recomiendo que lo utilices siempre en el nivel 1. ¿Por qué? Porque otra desventaja que tenemos con este portátil es que solamente tiene onda continua. Los ultrasonidos profesionales traen onda continua y onda pulsátil. La onda continua tiende a elevar mucho la temperatura. Así es que en este te recomiendo utilizar el nivel 1 o máximo el nivel 2, que estaríamos hablando de 4 watts de potencia. Y este solamente trae 2 niveles de intensidad, es decir, cada nivel corresponde a 3 watts. Por lo que te recomiendo que sí o sí lo utilices únicamente en el nivel 1. Ese es en cuanto a los watts. Luego voy en cuanto a los megahertz. Estos portátiles, ambos son de 1 megahertz. En la cosmética anteriormente utilizábamos únicamente ultrasonidos de 3 megahertz. La realidad que estamos viviendo es que tenemos ahora ultrasonidos para el campo estético, es decir, que se venden para el uso profesional estético desde 0.5 MHz hasta 3 MHz. Este es de 1 MHz. Y cuando hablamos de ultrasonido, también la medida del cabezal me habla de la zona donde va a ser usado. Estoy hablando específicamente, aclaro, de la corriente de ultrasonido. Después te voy a hablar de la electroestimulación y en el video 2 y 3 te hablo de los guantes de electroestimulación galvánica y también te hablo de la iontoforesis o galvanización que trae el 6 en 1. Así es que este ultrasonido, al ser de 1 MHz, que sí lo menciono en un video que ya tengo, pero con las preguntas que me hacen me doy cuenta que no ven los videos completos. Yo te invito a que veas los videos de principio a fin para que tengas toda la información clara. Así es que este es un ultrasonido de 1 MHz. No lo puedes utilizar en rostro. Si tú lo utilizas en rostro, puedes ocasionarte problemas de salud, por ejemplo, en huesos, generarte una osteoporosis. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. En la función de ultrasonido no lo puedes utilizar en rostro. En la función de los guantes de electroestimulación sí lo puedes utilizar. En electroestimulación no, es más para corporal. Y la fototerapia o luminoterapia sí la puedes utilizar tanto en rostro como en cuerpo. Y la corriente galvánica, que tenemos aquí, corriente positiva y negativa, sí puedes utilizarla en rostro y en cuerpo también. En el siguiente video yo te muestro cómo utilizarlo en rostro, en la corriente galvánica, pero puedes utilizarla también en cuerpo para hacer una galvanización, es decir, transferir energía de corriente galvánica, positiva y negativa, para mejorar las funciones metabólicas. Así es que, regresando al ultrasonido, no en rostro, puedes utilizarlo en cuerpo. Este ultrasonido viene programado para funcionar 10 minutos. Regularmente la recomendación es usarlo 15 minutos en un área de 20 por 20. En este caso, úsalo los 10 minutos para lo que viene programado. En el nivel 1, en el 3 en 1 y en el 6 en 1 máximo en el nivel 2 de intensidad. ¿Con qué lo vas a utilizar? Con gel conductor. Me han preguntado mucho que si son mejores los geles que tienen principios activos. Yo ya les había mencionado que yo les recomiendo únicamente un gel conductor. Si tú quieres hacer sonoforesis, es decir, penetrar un principio activo en el cuerpo a través del ultrasonido, esa es la sonoforesis, entonces mejor utiliza una ampolleta y úsala los 10 minutos para hacer la iontoforesis o
la sonoforesis, perdón, o el tiempo que la ampolleta te permita trabajar. En el ultrasonido no tienen que ser ionizables, es decir, no deben de traer una carga positiva o negativa para ser trabajada. El ultrasonido, con que su excipiente sea agua, va a poder tener una buena transmisión en el cuerpo. Otra de las confusiones que me han escrito es que yo hice un video de cavitación y mucha gente compró este portátil como un cavitador. Quiero hacer esa aclaración. El video de cavitación estoy hablando de los ultrasonidos de baja frecuencia que hacen ultracavitación. La cavitación es un efecto que hace una onda ultrasónica. En el medio estético, los que son para realizar lipólisis los conocemos como cavitadores o como cavitación. Estos, que son ultrasonidos de 1-3 MHz, los conocemos como ultrasonidos, aunque ambos son onda ultrasónica. Este le llaman cavitadores porque hace un efecto de cavitación. ¿Qué es un efecto de cavitación? Es un efecto en el que hace una compresión y descompresión en la membrana plasmática de la célula. Este ultrasonido no llega a hacer que esta compresión que hay constante sobre la membrana plasmática de la célula lleve a implosionar, es decir, que la presione tanto y todo su contenido salga al exterior, que estamos hablando del contenido de ácidos grasos libres, ¿sí? Triglicéridos. En el cavitador, por ejemplo, el ultrasonido hace un efecto de cavitación, ¿sí? Pero una cavitación estable, es decir, no va a llegar a implosionar esa membrana plasmática. Solamente hay un estímulo para que el adipocito empiece a hacer lipólisis, empieza a liberar este contenido de ácidos grasos al medio intersticial, ¿sí? La cavitación o los cavitadores en el medio estético hacen una cavitación inestable, es decir, llegan a destruir literalmente el adipocito. Esa es la diferencia entre esto que compraron muchos de ustedes como un cavitador y la cavitación que conocemos en el mundo profesional de la estética. Solamente quise aclararlo porque muchas personas me decían, oye, pero ¿por qué estás diciendo ahora que la cavitación es mala? Tampoco digo que la cavitación sea mala. Las malas son las aplicaciones y que no respetemos las contraindicaciones y los tiempos. Así es que por eso cuando me escriben, es que yo lo compré para reducir. Primero, siempre les he dicho que ningún aparato reduce, no reduce nada, ¿sí? Lo que hace es estimular a una célula, en este caso el adipocito, para liberar esos ácidos grasos y que finalmente se van al espacio intersticial. Y que si quieres tener un buen resultado, debes hacer ejercicio y seguir un buen plan alimenticio. Es decir, te puede aportar para acelerar el proceso de lipólisis, sí. Pero para que todo eso que se liberó en el medio intersticial pueda ser metabolizado, requieres hacer ejercicio y tener un buen plan alimenticio. Así es que, ¿con qué lo vas a utilizar en cuerpo? Con gel conductor. ¿Cuántas sesiones? Puedes tener máximo 20 sesiones y debes esperar de 2 a 3 meses para poderlo volver a utilizar. Estoy hablando específicamente del ultrasonido. Así es que 20 sesiones. ¿Cada cuándo? Puedes hacer una sesión cada tercer día. Y recuerda cuánto tiempo. Viene programado para 10 minutos en un área de 20 por 20. Si estamos hablando en un abdomen que su zona frontal mide 40 por 40, pues lo divides
Primero trabajas la mitad de la zona y luego la otra mitad. En rostro, recuerden, no se va a utilizar este ultrasonido. Si vas a utilizar brazo, estamos de acuerdo que aquí no tengo un área de 20 por 20, ¿sí? Si yo tengo un área de 10 por 10, que esta es la zona que regularmente trabajamos, ¿sí? 10 por 10, lo voy a utilizar 5 minutos cada tercer día. 20 sesiones máximo y descanso de 2 a 3 meses. Yo te recomiendo que sean 3, ¿sí? Finalmente, en un 6 en 1 tienes electroestimulación y tienes corriente galvánica. En pierna, lo mismo, divide las zonas y recuerden un área de 20 por 20, 10 minutos. Oye, nada más quiero trabajar la zona interna de las piernas. Bueno, pues esa zona va a medir, yo creo que 10 por 10, entonces lo vas a utilizar 5 minutos. Insisto, en el 6 en 1 puedes utilizar hasta el nivel 2 de intensidad. En el 3 en 1 te recomiendo utilizar solamente el primer nivel. Recuerda que la desventaja que tenemos es que es una onda continua. Y de 1 megahertz tiende a dispersarse mucho esta energía y puede llegar hasta hueso. Por eso es importante que le demos un buen uso en tiempo y en las formas. ¿Cómo se aplica? La zona que tú vayas a aplicar, los movimientos van a ser siempre lentos y en espirales una, ¿sí? La otra es irlo haciendo en forma de deslizamiento. Muy lento, vas deslizando, que la verdad yo prefiero la que es en espiral, ¿sí? Que es la forma dinámica. Y siempre con suficiente gel conductor para que la onda ultrasónica pueda ser, es decir, que la resistencia eléctrica de la piel pues no sea tanto impedimento. A través del gel conductor, que es base agua, y la onda ultrasónica, su mejor medio de conducción es el agua. Y luego en los tejidos se conduce a través del agua. Otro dato importante, por esto siempre les recomiendo, apréndanse los músculos. Vas a trabajar siempre hacia donde corre la fibra muscular. Porque si tú mueves el ultrasonido en un sentido contrario o perpendicular a la fibra, esta no va a ser absorbida, se va a ir a más profundidad del tejido, es decir, hasta hueso. Es como si el músculo fuera invisible, lo traspasa y no lo absorbe. Así es que vamos a seguir esas fibras musculares. Si el músculo está de manera horizontal, sigue la forma horizontal, ¿sí? Si está de manera vertical el músculo, vas a seguir la fibra de manera vertical. Cómprate una lámina de músculos superficiales y ve las zonas que quieras trabajar y ve siguiendo esa musculatura. Recuerda áreas de 20 por 20. En el 6 en 1, nivel 1, máximo 2 de potencia. En el 3 en 1 te recomiendo únicamente un nivel de potencia porque son de 6 watts. Algo muy importante también. Me escriben y me dicen, es que yo me hice una liposucción, me hice unos implantes y me compré el ultrasonido para hacerme los tratamientos posoperatorios. De verdad, úsalo, pero si quieres excelentes resultados posoperatorios, necesitas ir con una profesional de la cosmética, porque no únicamente trabajamos ultrasonido. Y fíjate que en un posoperatorio la onda que se utiliza es la onda pulsátil para bajar el edema. Este no trae onda pulsátil. La onda continua la utilizamos por ahí después del primero o segundo mes, según la evolución del cliente, para empezar a recuperar esas fibras de la piel, evitar la fibrosis. Pero cuando hablamos de un posoperatorio,
está bien, utiliza tu ultrasonido en casa, pero no te confíes, no sueltes la mano de una profesional de la cosmética para que no tengas problemas posteriores, que a mí me ha tocado ver. Fibrosis, mala cicatrización y que finalmente tienen que regresar con el cirujano porque no hubo un acompañamiento postoperatorio de una profesional. Este sirve para implantes de mama. Yo te recomendaría utilizar el de 3 MHz. El de 1 MHz yo no lo recomiendo en un posquirúrgico de implantes. Y la aplicación sería la misma en espirales todo alrededor del seno. Para corporal, después de una liposucción, después de una lipectomía, sí puedes utilizarlo, pero este solamente trae onda continua, no sería de primera mano. En un posoperatorio inmediato a la cirugía, lo que vamos a requerir es drenaje linfático manual, retorno venoso, ultrasonido en onda pulsátil, no continua, ¿sí? Pero si tú dices, yo lo compré, estoy en un proceso postoperatorio, ¿qué hago? ¿Lo uso o no lo uso? Úsalo. Incluso pregúntale a tu profesional de la cosmética cómo pueden integrarlo a los tratamientos que ella te va a hacer. Por ejemplo, en el primer mes, mes y medio, hasta 2 meses, según la evolución del cliente, es indispensable el drenaje linfático manual para un buen resultado, para disminuir el edema, para bajar la posibilidad de una fibrosis, acompañado de un ultrasonido. Insisto, también en postoperatorio solamente son 20 sesiones, es decir, en cualquier caso, 20 sesiones cada tercer día, descansas de 2 a 3 meses y luego puedes hacer otro seguimiento de 20 sesiones. ¿Qué otras contraindicaciones tiene este ultrasonido? Absolutas, es decir, no hay manera de que se aplique. Personas que tienen marcapasos, personas que son epilépticas, personas que tienen una enfermedad autoinmune. ¿Quién lo tiene que autorizar? El médico, porque el médico es quien conoce la evolución de la alteración de la patología. Mujeres embarazadas o en proceso de lactancia. Me preguntan mucho que por qué en lactancia no se puede utilizar electroestética. Esta es una recomendación general. ¿Por qué? Porque resulta que se cree o se busca el no correr riesgos de que por el efecto de una corriente eléctrica la fórmula de la leche se cambie y su contenido biológico sea diferente y esto pueda causar algo en el bebé. Por eso en lactancia no puedes utilizar ningún tipo de electroestética, todo debe ser manual, al igual que en embarazo. Personas diabéticas e hipertensas. Y estas contraindicaciones que estoy dando son en general para el 6 en 1 y el 3 en 1. Los diabéticos es muy importante, sí podemos trabajar con ellos, pero siempre y cuando estén en equilibrio, es decir, que tengan un plan alimenticio, que hagan ejercicio, que se hayan mantenido en un buen nivel durante un buen tiempo. Igual las personas que padecen hipertensión. Para celulitis me preguntan mucho que si el ultrasonido les va a funcionar. Te funciona más del 6 en 1 la electroestimulación, ¿sí? Con sus parches, sus pads y los guantes de electroestimulación galvánica. Es importante tener muy presente que en celulitis lo que necesitamos es mejorar la circulación, ¿sí? Movilizar todos estos líquidos que están ahí estancados.
Así es que yo te recomiendo utilizar más la electroestimulación con los guantes o con los pads que el mismo ultrasonido. ¿Por qué? Porque este no trae onda pulsátil. En celulitis utilizamos sobre todo la onda pulsátil para el tratamiento de la celulitis. Puedes usarlo, sí, también altérnalo con los guantes galvánicos o de electroestimulación con corriente galvánica, o también la galvanización o ionización. Puedes alternarlos. En celulitis, para reafirmación también vas a tener muy buen resultado alternando ultrasonido, galvánica, electroestimulación, y puedes ir alternando cada una de estas funciones. El de mayor cuidado dentro de este equipo, de estos dos, tanto del 3 en 1 como el 6 en 1, es el ultrasonido. Yo te pido, por favor, que evites utilizarlo en los casos que ya mencioné y que me lo han preguntado muchas personas. Es muy importante que cuando lo utilices también, si tienes una infección, si tienes fiebre en ese momento, si hay una lesión en la piel en la zona donde lo vas a trabajar. Así es que cuando utilices el ultrasonido, toma en cuenta todas estas contraindicaciones que ya te mencioné. Quizás se me escape alguna, sí, remisión de cáncer, muy importante. A veces me han escrito, oye, es que yo tuve cáncer, pero ya pasaron 4 años, ¿puedo utilizarlo? Por favor, en estos casos, cuando ya pasaste esta etapa de remisión, porque obviamente cuando hay proceso de cáncer, definitivamente ningún tipo de electroestética puede aplicarse. Cuando ya se les dio de alta, el médico tratante es quien debe autorizar el uso de cualquier aparato en electroestética. Hazlo, por favor. Pide esta autorización a tu médico. Él conoce tu caso, él conoce la evolución del mismo y lo que te conviene y lo que no te conviene. Así es que en cuanto al ultrasonido, creo que ya abordé cada una de las dudas y de las preguntas que ustedes me han hecho. Ahora voy con la electroestimulación y los parches. Por ejemplo, el 6 en 1 solamente trae 3 niveles de intensidad y el 5 en 1 trae 5 niveles de intensidad. Las funciones son las mismas, ¿sí? Trae 5 funciones, aunque en el 6 en 1 no vienen estipuladas, pero lo que yo te recomiendo es que pruebes cada una de ellas. Y cualquiera de ellas te va a beneficiar, porque uno es de masaje, otro es como de percusiones, como un efecto de percusión en el cuerpo, que es para mejorar la circulación. Es decir, cualquiera de las opciones te va a ayudar en cuestión corporal. Aquí viene, porque me preguntan mucho, ¿cómo lo uso? A nivel profesional, nosotros sabemos dónde se ubican, término inserción muscular, pero a ti que no eres profesional de la cosmética, en tu manual vienen las formas de acomodo de estos pads para que los puedas acomodar perfectamente. Y si los analizamos conforme a los músculos, por ejemplo, aquí está en la zona de recto del abdomen y en oblicuos. Siempre van a ir en relación de la musculatura. Por ejemplo, aquí vemos desde el nivel 1 hasta el nivel 2. Por ahí les voy a dejar una imagen, ahorita que estoy hablando, con la descripción de las funciones del masaje, porque aquí no lo pueden, y por más que lo acerque, no se alcanza a distinguir, para que veas cuál es la función que tiene cada uno. ¿Cuánto tiempo lo vas a utilizar y en qué nivel de potencia? Es importante, siempre nos dicen en cuanto a la tolerancia del cliente, no, porque hay unos que
creen que si duele más, que si lastima más, tiene un mejor efecto. Esta es una regla importantísima de la electroestimulación. Debe ser agradable, es decir, sí se siente una sensación extraña, pero no debe causar dolor. Eso es muy, muy importante. Así es que, obviamente, las personas que tienen mayor nivel de ejercitación muscular van a tolerar más los niveles de potencia. Lo que yo te recomiendo es que vayas de menos a más. El primer día solamente póntelo 10 minutos en el primer nivel. El segundo día o la segunda aplicación, porque puede ser cada tercer día, póntelo y haz 15 minutos en el segundo nivel, luego 20 minutos en el tercer nivel y así va subiendo. Lo máximo de aplicación que se recomienda es media hora. Otra pregunta que me han hecho: ¿el mismo día me puedo poner ultrasonido, galvánica, los pads con electroestimulación y hacerme una ionización? No. Hay que hacer un estímulo a la vez al cuerpo. Si tú bombardeas al cuerpo con estímulos, no le das tiempo de tener una respuesta primaria y una secundaria a cada estímulo que vas dando. Así es que yo te recomiendo un día electroestimulación con pads, otro día electroestimulación con guantes y hazlo cada tercer día. Es decir, hoy lunes me aplico ultrasonido. El miércoles me puedo aplicar guantes galvánicos de electroestimulación. El viernes me aplico una iontoforesis, penetración de producto. Y lo vas alternando, ¿sí? En electroestimulación no tenemos un nivel tope de aplicación como en el ultrasonido, es decir, te recomendamos 20 y para. En electroestimulación no tenemos esa situación como en la corriente galvánica, es decir, esta electroestimulación es corriente galvánica y también trae la opción de hacer ionizaciones. Penetrar en positivo, en negativo o solamente galvanización, transferencia de corriente continua al cuerpo para mejorar todo su metabolismo. Así es que en electroestimulación con pads puedes hacerlo hasta media hora. Me preguntan, oye, el mismo día me puedo poner en el abdomen y luego en las piernas. Sí, sí puedes hacerlo. Lo que ahí te recomiendo es hacer 15 minutos por zona. También esto va a depender mucho de la sensibilidad de cada persona. Yo, por ejemplo, soy muy sensible. Con una hora de electroestimulación a mí me duele la cabeza. Yo te recomiendo que vayas probando. No te recomiendo que sea más de una hora en todo el cuerpo. Es decir, divídela en las zonas que tú quieras trabajar. Y muy importante, regreso un poquito, no revienta, porque así me han dicho que si revienta la grasa, no. Ya expliqué, el ultrasonido es una liberación de estos triglicéridos y hay que trabajar para metabolizarlos. Así es que en cuanto a sobrepeso, es decir, zonas de cúmulo adiposo, puedes trabajarlo con las mismas reglas que ya mencioné. No se trabaja en obesidad, solo en sobrepeso. Este tipo de aparatos, estoy hablando del ultrasonido, solamente se trabajan en personas con sobrepeso. Si hay obesidad, puedes utilizar la electroestimulación, podrías utilizar el ultrasonido, pero te beneficiaría más en onda pulsátil, que este equipo no la trae. Así es que si estás en el caso de obesidad, utiliza mucho la electroestimulación, utiliza los pads de electroestimulación, los guantes, la corriente galvánica para hacer movilización de líquidos, de toxinas, ejercicio y buena alimentación. Y por último, para hablar de la luminoterapia o fototerapia. Trae color azul y color rojo.
La verdad es que si la luz no está fija en un solo lugar por al menos 20 minutos, la absorción que tiene el tejido es muy bajo. La verdad es que el beneficio, me atrevo a decir, que no es lo suficientemente bueno hablando de luminoterapia, pero puedes utilizarlo. Ahora, si tú me dices, tengo acné y lo voy a utilizar con la luz azul para bajar la inflamación y oxigenar la zona, ok, pues estate en una zona sin luz con el maneral prendido. Aquí está en azul, aquí no lo vas a percibir porque no hay oscuridad. La luz tiene que ser baja, es decir, lo más oscuro que puedas. Y estate 20 minutos de un lado y luego 20 minutos en el otro. Y el rango de absorción va a ser pequeño, la verdad, pero puedes utilizarlo, por ejemplo, con el rojo siempre que estés trabajando celulitis, sobrepeso o tratamiento circulatorio. Ahora, ¿cómo es que voy a probar? Porque muchas me escriben, oye, es que mi ultrasonido no funciona. No siento calor cuando lo prendo. En ultrasonido no vas a sentir calor. El maneral sigue frío. En galvánica sí, se calienta la zona del electrodo, ¿sí? Pero en ultrasonido no. Aquí estoy prendiendo. Y si ven, creo que sí lo alcanzan a percibir, como el agua. Voy a subir la intensidad al nivel 3. ¿Cómo es que ahí vemos como que el agua es que rebota, ¿sí? No sé si lo alcancen a percibir o a ver en pantalla. Aquí está. Y se pulveriza, se volatiza porque está transfiriéndose esta onda ultrasónica. Ahí está. Esa es la manera en que puedes probar que tu equipo 3 en 1 funcione. En ultrasonido no vas a sentir calor, vas a escuchar una vibración, pero en el tejido no se siente calor. A veces por la frotación, pero el mismo gel conductor baja el calor del maneral por la frotación que hacemos. En galvánica, insisto, sí vas a sentir calor. En los guantes también se siente calor y sientes la electricidad. Bueno, pues yo espero que con estos 3 videos, este es el primero, por favor, tienes que verlos de principio a fin. Si después de estos videos tienes dudas, escríbeme. Yo espero que todas las dudas hayan sido aclaradas y que por fin puedan utilizar este 3 en 1 o 6 en 1 en sus casas con toda la seguridad y la confianza de que no van a dañar su salud y también que van a poder ver resultados. Te espero en el segundo video.